quiero compartir con ustedes este video y una pequeña enseñanza en la palabra de Dios de algo que Dios ha estado hablando en mi vida y tratando de enseñarme cosas nuevas como siempre. Las cosas que Dios tiene para nosotros son hermosas y está en nosotros el digerirlas. Él siempre tiene cosas que nos cautivan y Dios es un Dios que nunca está quieto. Él siempre está tratando de llamar nuestra atención. Eso es algo que tenemos que tener presente siempre en nuestras mentes y en nuestro corazón, el saber que Dios no es un Dios que se queda quieto. Él no duerme. Dice un salmo de la palabra de Dios que no duerme el que guarda a Israel. Y en este día quiero compartir con ustedes este video y una enseñanza que está en la porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo. Este evangelio que tiene unas enseñanzas tremendas, pero que en este día quiero que miremos y nos detengamos en un versículo que el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos en aquel famoso y muy citado Sermón de la Montaña. Ahí quiero llevarlos en este día y que estudiemos este versículo que es muy intenso. No vamos a leer todo el Sermón del Monte, pero en este versículo lo vamos a analizar un poco y lo vamos a mirar a través de otros pasajes de la Escritura y vamos a ver por qué el Señor nos enseña que tenemos que tener mansedumbre. ¿Por qué Él dice que seamos mansos? Él quiere que nosotros tengamos esa virtud que Él tenía y la cual Él nos transmitió para que nosotros fuéramos como Él. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 5. Aquí lo tengo en la pantalla y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este versículo es muy corto, pero tiene un significado muy profundo y quisiera yo que en este día lo analizáramos a través de otros pasajes bíblicos también. Pero antes que nada quisiera que miráramos el significado de la palabra mansos. Algo que sucede mucho en este tiempo es que nadie quiere ser manso, porque se tiene un concepto equivocado. Y lo hablo personalmente. Yo siempre pensaba que ser manso es sinónimo de dejar que hagan todo contigo, que trapeen el piso. Pero la verdad es que es un significado totalmente diferente. Pero la mayoría de la gente lo percibe de ese modo. Y por esa razón la gente no quiere ser mansa en este tiempo. Porque nadie quiere ser objeto de nadie. Nadie quiere que otra persona lo humille, lo haga como quiere. Y está bien, ese es un derecho que las personas tienen a tener esa libertad y a sentirse autosuficientes, pero todo a través de nuestro Dios y Padre, el Todopoderoso. Pero el verdadero significado que la Biblia le da a la mansedumbre es algo en lo cual deberíamos de estar gozosos y deleitarnos en ser mansos. Y esa es la enseñanza que en este día, en estos pequeños momentos, quiero compartir con ustedes y transmitir ese significado a ustedes, porque a mí me ha ayudado mucho, lo he visto de una forma diferente. Sinónimo de mansedumbre quiere decir, la mansedumbre describe la humildad espiritual. Sí, es muy importante, es la humildad espiritual y también la necesidad que nosotros debemos de percibir de la necesidad de perdón.
¿Perdón de parte de quién? De parte de nuestro Dios hacia nosotros. La mansedumbre es un sentimiento que debe de expresar la necesidad que tenemos de un Dios que es poderoso, pero que es lleno de amor para perdonarnos de cualquiera que sean nuestras culpas, de cualquiera que sea el pecado del hombre. Dios tiene el poder y la misericordia para perdonarnos. Pero para llegar a ser merecedores de ese don tan precioso de Dios, tenemos que nosotros someternos en mansedumbre, lo cual es aceptar, una aceptación de que necesitamos la ayuda y el perdón de ese Dios que es el Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si nosotros lo miramos de esa forma, entonces miramos que la mansedumbre es un sometimiento al Dios de Israel, un sometimiento en obediencia y en todos sus estatutos. Y la mansedumbre es eso, describe la actitud que el hombre debe de tener hacia Dios. La actitud que el hombre tiene que tener hacia Dios es una actitud de sometimiento, porque quizás como hijos nosotros nos rebelamos a nuestros padres, quizás como esposos igualmente las esposas con sus esposos, o con los vecinos nos rebelamos y no queremos someternos a nadie que interfiera en nuestras vidas personales. Quizás es algo que está en la naturaleza del hombre, el ser así. Pero cuando se trata y hablamos del sometimiento y la obediencia al Dios poderoso de Israel, nosotros tenemos que doblegarnos. Y ante de Él se tiene que ir todo orgullo, toda oposición que la carne no quiere. En sometimiento a Él, la tenemos que nosotros dejar que mengüe, que quebrante. Dios muchas veces trata con nosotros de una forma suave y con amor, lleno de misericordia. Pero nosotros a veces erramos y no queremos obedecer cuando se nos habla con amor. Muchas veces Dios tiene que usar métodos que son un poco dolorosos, tanto para Dios como para nosotros, porque la palabra dice que grande y terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo para anunciar la misericordia de Él y para poner a Él como nuestro Señor y Salvador. Ahora nosotros todo lo que tenemos que hacer es obedecer y someternos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Él es el Redentor del pueblo de Israel. Él vino a buscar a las 12 tribus que se perdieron en pecado. Pero nosotros hemos escuchado ese llamado del buen pastor que vino y ha llamado por su nombre a las ovejas, y nosotros hemos escuchado ese llamado. Y aquí estamos y queremos aprender en este día acerca de la buena voluntad de nuestro Dios. Entonces, si miramos la mansedumbre como una virtud que nosotros podemos ofrendar a Dios, como ese espíritu de mansedumbre, de obediencia y de sometimiento a su autoridad, entonces usted verá que no tiene que uno dejarse humillar por todo el mundo, sino que con que usted se humille delante de la presencia de Dios, Dios lo va a exaltar delante de sus vecinos, delante de sus conocidos, delante de sus amistades. Dios lo va a exaltar, y ese es todo el propósito que Dios quiere. Someternos a Él nos trae la bendición de ser enaltecidos delante de los hombres. Por eso Él enseña que nosotros seamos mansos como Él mismo fue manso. Y nosotros, cuando nosotros alcanzamos y conocemos
esa virtud y ese significado profundo y hermoso de la palabra manso, entonces vamos a estar dispuestos y vamos a querer ser mansos. Sí, ser mansos ante un Dios que tiene todo el poder para levantarnos y para hacernos brillar en medio de la oscuridad. El apóstol Pablo enseñaba que la mansedumbre es algo en lo cual nosotros tenemos que mostrar cuando somos verdaderamente transformados en una persona nueva y que tenemos nosotros esa manera de vivir, que las demás personas miran en nosotros que ha habido un cambio y que hay ahora un sometimiento al Dios de Israel. Dice el apóstol Pablo, le dice así a los Gálatas, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre nos enseña a mirar las faltas de otras personas con sabiduría de Dios, no acusando, no siendo jueces, sino juzgar con la justicia de Dios, la cual nos enseña y nos da a nosotros un espíritu de amor y de misericordia, justamente como Dios la está teniendo con nosotros. Dice que vosotros que sois espirituales, los que se crean que conocen más de la Biblia, el que se cree que está yendo a la iglesia y que está activo en las situaciones y asuntos de la iglesia, tiene que mostrar ese espíritu de mansedumbre, lo cual es el verdadero sometimiento a la palabra de Dios. No porque alguien esté en la iglesia activo haciendo esto y haciendo aquello, no le da autoridad para ser juez, sino que con espíritu de mansedumbre, dice, tenemos que ayudar a las demás personas, considerándolos como si fuéramos nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Y esa es algo, hermanos, que es una virtud bien grande, porque en este tiempo en el que vivimos es bien fácil, y todo el mundo lo hace y lo practica, esto de que si miran una falta en un hermano, inmediatamente empiezan a juzgarlo, a decir: yo no hago eso, yo ya me abrí de todo eso. Y es lo que está enseñando el apóstol, que si tiene ese espíritu en verdad de mansedumbre, que lo muestre mostrando misericordia con esa persona y jalarlo, ayudarlo, no juzgarlo, sino ayudarlo para que él se levante y se restaure también. Y hay otra característica también de la mansedumbre, que dice que quien es sabio y entendido entre ustedes, le está hablando el apóstol Pablo en la carta de Santiago está hablando y dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y prácticamente le dice para que se la contesten solos. Dice: el que sea, muestre su buena conducta, ¿sí? Una conducta recta, y sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre, o sea, en un sabio sometimiento a Dios, hermanos, porque todo el que agrada a Dios de todo corazón, con seguridad, no tiene quien le juzgue. Y eso es lo que el apóstol Pablo mismo decía: yo no tengo nada de que me juzguen, porque él era un hombre íntegro delante de Dios. Y está claro que sí, él tenía muchos enemigos, muchísimos enemigos, más que ustedes y más que yo. Pero estos son enemigos que son enemigos de Dios también. Y esos enemigos que son enemigos de Dios tienen su parte y su castigo, el cual Dios tiene reservado para ellos. Pero nosotros tenemos que solamente seguir obedientemente
obedeciendo a la palabra de Dios y ser mansos, practicar la mansedumbre y esperando en que Dios, el día de su manifestación gloriosa, Él va a hacer la justicia. Todo lo que a nosotros en estos tiempos nos afecta, Él ha escogido un día y lo tiene preparado para hacer la justicia a todos los santos, a todo aquel que sufrió por causa de ser una persona sometida bajo de su autoridad de Él. Entonces, dice, quien sea sabio entre ustedes, que lo muestre. No se trata de ser sabios de palabra. Quizás yo puedo saber un poquito más que algunas personas, pero si yo no muestro humildad y mansedumbre, verdaderamente no estoy de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No es esa sabiduría, el conocimiento intelectual lo que Dios busca, sino que Dios busca la sabiduría mediante el sometimiento a su voluntad. Esa es la sabiduría más grande, y el mismo Salomón lo decía: el principio de la sabiduría es el temor al Dios Todopoderoso. De esa sabiduría es de la que Dios quiere que nosotros acaparemos, que nos llenemos de esa sabiduría, porque esa sabiduría nos da vida eterna en Cristo Jesús. Y además hay un salmo que dice que tiene una promesa muy hermosa para todo aquel que vive bajo la autoridad del Dios de Israel. El mismo rey David, mientras estaba él en el desierto, meditaba en la palabra de Dios, meditaba en las promesas de Dios, y salen de sus labios estas palabras y dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En el Salmo 37:11. ¿De qué habla David ahí? Mucha gente ha confundido este versículo y hablan de que entonces que los mansos van a poseer la tierra, y que esta tierra en que hoy vivimos y pisamos es por la eternidad. Pero no es exactamente lo que está diciendo ahí, aunque es parte de. Pero la palabra de Dios es clara y es precisa, y no confunde a nadie, sino que tenemos que mirarla desde un punto de vista muy amplio. Hay promesa de que los mansos heredarán la tierra, y justamente hay una promesa que nosotros, los que obedezcamos y vivamos bajo esa autoridad y mansedumbre, vamos a reinar juntamente con Yahshua HaMashiach en el reino milenial, en la promesa de la restauración del reino de Israel, cuando Dios mande a su Hijo Jesucristo para establecer el reino milenial aquí en la tierra. Entonces dice la palabra de Dios que Él reunirá a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, y a todos los traerá a Israel. ¿Quiénes son todos esos escogidos de los 4 puntos de la tierra? Son aquellos que un día se fueron exiliados y fueron desechados de la presencia de Dios, las 10 tribus de Israel, cuando en el libro de los Reyes relata la palabra de Dios, en el segundo libro de Reyes, que Dios, debido a la desobediencia del pueblo, Dios los entregó al rey de Asiria. El rey de Asiria vino y conquistó a las 10 tribus de Israel, al reino del norte, y dice que este rey de Asiria se los llevó para el reino y allá los regó, los dispersó. No los mantuvo así en un grupo, sino que los dispersó en todo el reino, de modo de que Él no los quiso matar, porque era un designio de Dios que no los mataran, pero sí que los dispersaran. Y así fue como sucedió. Este rey de Asiria los dispersó y nunca más volvieron a ser un pueblo unido. Hasta ahorita ellos no han vuelto a ser reunidos. Pero la promesa de Dios era y es de que les había dicho: si ustedes cometen pecado contra de mí y se van con dioses ajenos, yo los voy a desechar de mi presencia y de la tierra a la cual yo los llevo, que era la tierra prometida. Dice: los voy a dispersar por las naciones
Pero si desde allá, en donde yo los mande, ustedes levantan sus ojos al cielo y reconocen que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que los puedo traer otra vez, yo me acordaré de mi pacto con mi siervo Abraham y los voy a traer a la tierra nuevamente y yo voy a reinar entre de ustedes. Esa promesa es una promesa muy hermosa, la cual está todavía vigente, pero ya se cumplió una parte. Dijo, porque yo los mandaré a buscar. Yo los mandaré a buscar para que ustedes vengan a mí, y si vienen, entonces yo reinaré entre de ustedes. La primera parte de la promesa de que iba a mandar a buscar a ese pueblo se cumplió cuando Jesucristo vino a la tierra. Él era aquella persona que Dios el Padre mandó para buscar a ese pueblo perdido, a las 10 tribus de Israel. Entonces, cuando Jesucristo viene, Él dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas escucharon su voz, muchísimas de ellas, y vinieron y empezaron a seguir al maestro, al pastor. Y ahora el Señor les dijo esa promesa, por esa razón les dio la promesa. Si ellos se sometían a Dios, si ellos escuchaban el llamado de ese pastor que vendría a unificar a todas las 12 tribus, entonces ellos se volverían mansos, serían sometidos, serían personas mansos que saben que necesitan, como dijimos al principio, que necesitan del perdón de un Dios poderoso. Son personas que sienten la necesidad del perdón y saben que el Dios de ellos, de nosotros, tiene la misericordia y su mano extendida para recibirnos de nuevo. Entonces Dios les dijo, si ustedes oyen el llamado y vienen a mí, yo voy a reinar en medio de vosotros y pondré un rey y un pastor, y ustedes serán un solo pueblo, nunca más se volverán a separar, y serán un solo pueblo y reinarán. Entonces, en el reino milenial de Jesucristo se va a cumplir esta promesa. Los mansos, aquellos que se fueron renuentemente, van a someterse a Dios y van a reconocer que cometieron pecado en contra de un Dios santo y que merecen ellos darle a Dios la honra y la gloria y merecen someterse. Y entonces Dios los va a perdonar. Todo lo que hicieron va a ser perdonado. Y entonces reinará Jesucristo en medio de nosotros y seremos nosotros todos los mansos, los sometidos a Dios, que reinaremos con Jesucristo por 1000 años. Es lo que la Biblia dice. Ahora, pero dice que los mansos heredarán la tierra, pero la tierra no es eterna. Pero en el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que el apóstol Juan miró un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, nosotros seremos transportados después del reino milenial de Jesucristo en la tierra. Nosotros seremos transportados a la nueva tierra. Será llamada tierra, pero no será esta tierra que conocemos ahorita. Es llamada así igualmente. Y muchos de ustedes seguramente han oído de este pasaje en donde dice que yo, Juan, vi la santa ciudad descender del cielo como una novia vestida para el novio. Y entonces dice que vio nuevos cielos y nueva tierra, y todos los justos dice que habitarán en ella, y Dios será su tabernáculo. Dice que extenderá el tabernáculo y morará en medio de ellos. Eso es la eternidad con Dios el Padre y con Jesucristo. Pero antes de eso, reinaremos en la tierra con Jesucristo. Esas son sus promesas, y por eso Jesucristo les dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los mansos, porque ellos verán el reino de Dios, porque ellos gozarán. Y ahí voy a parar, pero quiero
que vean eso, que solamente cuando nosotros discernimos y nos damos cuenta que ser manso no es sinónimo de dejar que todo mundo haga con nosotros lo que quiera. No lo es. Por esa razón nadie quiere ser manso. Pero lo que sí es la mansedumbre es que nosotros nos sometamos a Dios, que reconozcamos que necesitamos conocer de un Dios y de sus maravillas para que nosotros podamos caminar nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Hacer su voluntad es el pago más grande que le podemos dar a Dios por tantas misericordias que nos da. Cada mañana nos da el aire, nos da la vida, nos da un nuevo respirar. Cada mañana Él nos ofrece un mundo de oportunidades y nos da la oportunidad de ver a nuestras familias, y hay tantas maravillas que diariamente Dios nos regala. Pero si nosotros no tenemos la mansedumbre, entonces nuestro corazón está duro y está cerrado, y no estamos mirando que Dios tiene sobre nosotros extendida una gran misericordia y un grande amor. La mansedumbre nos hace ver las grandes bendiciones de Dios. Y al mirar las bendiciones de Dios, nuestra boca expresa agradecimiento. Y una acción de gracias es lo que a Dios le agrada tanto de nosotros. Por eso, la mansedumbre es como una puerta para mirar el grande y maravilloso e infinito mundo de Dios. Por eso la mansedumbre tiene que ser algo como una bandera en nuestras vidas. Pero tenemos que entenderla en su verdadero significado y no en el significado equivocado, porque entonces actuamos equivocadamente y eso nos cambia. Es una manera de vivir. Si nosotros tomamos que una palabra, el significado es equivocado, vivimos en contra de esa palabra, en este caso la mansedumbre. Si la tenemos en nuestra mente, que significa lo que yo siempre pensaba es eso, no sé, cada una persona de ustedes, yo sé que hay muchas personas que conocen más y que Dios les da intelecto a cada quien por separado, pero mi forma de ver era manso es sinónimo de bajeza ante la sociedad. No lo es. Es sometimiento y obediencia al Dios de Israel. Para que seamos bendecidos, vamos a tratar y vamos a esforzarnos por ser mansos cada día. Que el Dios de Israel llene sus vidas y sus corazones de infinita paz, y que el amor de Dios cubra todas las áreas de nuestras vidas. Y si hay necesidad de salud, que el Dios de Israel, por medio de la mansedumbre que nosotros mostremos ante su poder y su majestad, nos bendiga y nos llene de riquezas en su gloria y en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga grandemente.